Originalmente tenía pensado hablar de este tema antes que el de Rignet, más que nada por lo gracioso que me resultaba a simple vista, pero lo terminé posponiendo por no tener la suficiente contextualización, así que si el tema se siente algo desactualizado o de plano vengo muy tarde, unas disculpas de antemano. Pero pues para iniciar con todo esto me gustaría empezar hablando de los Horror Cows, personajes de internet que a diferencia de los tradicionales LOL Cows, estos últimos no solo causan risa involuntariamente, sino que también causan miedo por su errático accionar. Invo o voluntariamente es algo muy variable dependiendo del Horror Cow del que estemos hablando, pero en síntesis son tipos que a causa de su descenso a la locura terminan haciendo o pregonando acciones que para cualquiera se le harían hórridas y cuestionables, habiendo muchos de estos tipos tanto en habla inglesa como en Hispanoamérica. Pero como a veces internet nos sorprende bastante, siempre hay alguien nuevo que sale a relucir todas estas características, y esta vez sería el turno de LuckyGamer09, un usuario que hace un par de semanas se viralizó en Twitter con una cantidad salvaje de curimomos de todo tipo, y por esta impresión que muchos se llevaron en primera instancia, pensaron de que quizás se trataba del típico buleado de Twitter de turno que por alguna pelotudez que dijo estaba siendo ridiculizado, pero era mucho peor que eso, ya que todo empezaría por tweets en donde lo acusaban de lo peor, dejando el lado cómico para enfocarse en un lado relativamente más serio, y digo relativamente porque muchos de estos tweets siguen teniendo toques de sarcasmo y humor, pero aún con esas dejaban en evidencia lo estúpido, raro y perturbador que era Lucky. Desde transfóbico hasta pedófilo y desde nazi hasta tóxico, acusaciones que eran más que reales, pero que solo atinaba a contestarlas con tu mamá y todos sus derivados, dejando ver que le importaba poco o nada que le destruyeran la poquísima reputación que tenía como creador de contenido desde 2017, y es que sí, por más random que pueda parecer, Lucky lleva creando contenido de muy baja calidad desde 2017, es así que en esta primera etapa conocería a Guillermo, quien tenía un canal con el originalísimo y para nada genérico nombre de The Loud Channel, un canal enfocado en creepy louds bastante malas, estereotipadas y sexualizadas a más no poder. Y si no me creen, tan solo escuchen estos títulos: Lincoln el masoquista, el secuestro de Lenny Loud en Diddy y el más icónico de todos, Selena Delgado el demonio del canal 5 en Royal Woods Knuckles. Bueno, esas últimas partes yo las inventé, pero a lo que quiero llegar con todo esto es que Guillermo o The Loud Channel no es para nada un desconocido dentro de la comunidad de The Loud House de habla hispana, ya que si bien empezó teniendo una buena fama, esta se fue deteriorando cuando la gente empezó a racionalizar lo terribles que eran sus historias incestuosas, el sinfín de problemas que tuvo con otros usuarios que nada más querían hacerle ver de manera satírica su pésimo guionaje creepypastero y de paso decirle sus verdades con respecto a su comportamiento peleonero tanto en YouTube como en Facebook, sin contar también su manera tan insufrible de quejarse con el pretexto de que le estaban robando los videos, cuando solo eran clips con la etiqueta de Loquendo Fails. Ya saben, esos típicos fragmentos que aparecen de vez en cuando para causar una que otra jijiada a quienes los vieran, pero esto para nada era el peor lado de Guillermo, porque si bien pudo haberse quedado haciendo estas historias de porquería, lamentablemente sus parafilias no tardaron en salir a la luz, porque como ya han de esperar, este tipo de gente al contar con una nula moral es cuestión de tiempo para que saquen sus verdaderas personalidades, siendo así que poco después se le encontrarían estos chats a Guillermo, chats en donde se puede ver lo enfermo que estaba, transformándolo directamente en un completo pedo. Ahora, ¿qué relación tenía Lucky con este tipo? Pues la relación que tenían se basaba en que Lucky junto con estos dos usuarios más eran los principales cromadores y defensores de Guillermo, aún sabiendo que este era pedo, y esto estaba bastante evidenciado con el video titulado como Red Bromer TD de Alchemist 174 y su fallido intento de funar a The Loud Channel, video en donde Lucky justifica a su amigo Violín diciendo que el hecho de graficar relaciones incestuosas entre menores no te define como persona, siendo esto equiparable a decir: pero son pixeles bro, no te puedes ofender por sexualizar pixeles bro, es una loli mona china de 4000 años bro. Y esto empeora muchísimo sabiendo que para este punto donde escudaba a Guillermo con las excusas de exageración, Lucky ya tenía pruebas de que su amigo Guillermo era un pedo, siendo screenshots de Messenger. Pruebas que en un principio se negó a aceptar por el beneficio de la duda, pero que corroboradas una segunda vez también se negaría a aceptarlas, esta vez ignorándolas por completo y haciéndole caso a las palabras de Guillermo, palabras que eran mentira. Miren muchachos, acá Guillermo les está dando en toda la boquita porque estamos dando pruebas de todo. El grupo de donde se extrajeron las capturas de los perversos gustos de Guillermo para prevenir a Lucky se hacía llamar Los Masters, grupo creado originalmente para compartir creepylouds de distintos usuarios y hacerse feedback entre ellos,
pero que terminó volviéndose un grupo de temática hater hacia Guillermo por sus polémicas que terminaron arruinando su carrera. Obviamente Lucky era consciente de la afinidad del grupo y en lo que se terminó convirtiendo, así que si para este punto Lucky seguía teniendo cercanías con Guillermo, siendo básicamente su aliado a escondidas, ¿cuál era la razón de unirse a grupos donde le tenían repudio a la persona que él escudaba, o sea, Guillermo? Pues pura y simple conveniencia. El propósito de Lucky uniéndose a los Masters era amigar con estos youtubers, en su mayoría menores, para encontrar data vulnerable de ellos e ir corriendo a contársela a Guillermo en un grupo aparte que ellos tenían con otros usuarios como Crepilauder. De esta forma, esos tres individuos se asegurarían de tener material de sobra para hacer minifunas y amenazar a los miembros de los Masters en caso la cosa se descontrolara, aparte de otros retorcidos planes como robar cuentas, incitar a que más usuarios le agarraran odio a los Masters y de paso llenar este grupo de material histórico a manera de troleo, me imagino yo. El grupo era bastante cerrado porque, claro, sería catastrófico que alguien estuviera grabando esto, pero sí, alguien ya estaba tomando nota como espía de todo lo que se hacía en este grupo. Así que cuando Lucky cayó en cuenta de que hicieron pasar a la red del R sin antes corroborar qué era lo que quería realmente, su reacción fue: El tipo literalmente ahora sabe todos nuestros planes, nos jodió literalmente. Con los planes descubiertos y sin mucho más que hacer, lo único que le quedaba era decir que podía destruir a Guillermo con pruebas que él había conseguido siendo su amigo. Claro, todo esto dicho con un tono defensivo y hostil hacia Guillermo, para quedar de ojos al público que el único malvado de la historia fue Guillermo, victimizándose para no reconocer que estuvo del lado de un pedo, minimizó lo que hacía en internet y que para colmo guardaba todo lo que sabía de Guillermo, pensando que a futuro podía salir victorioso si simplemente se deslindaba de su amigo Violín, aplicando la tonta creencia de que cualquier publicidad es publicidad sin importar lo mala o destructiva que fuese, cuando todos sabemos que no es así. Luego de entender el porqué del odio hacia Lucky, el 13 de diciembre del 2024 alguien le recordó la vez que encubrió a Guillermo, haciendo que el tema tomara poco a poco este efecto de bola de nieve, en donde los que sabían le recordaban sus acciones encubridoras del pasado, pidiendo que explicara por qué decidió cegarse ante Guillermo, a lo que solo respondía con cosas del estilo: yo cuando dije eso, cuando lo defendí, hasta que de tantos cuestionamientos empezó a contestar con insultos gratuitos como lo de tu mamá. Y es que en verdad a cada mínima pregunta siempre buscaba la manera más incoherente de poner tu mamá como respuesta, cosa que obvio lo hacía quedar peor. Otras cosas igual de patéticas en este arco fueron la creación de su multicuenta, el calco de su OC y el hecho de que se la pasara mendigando donaciones por PayPal. Con respecto a la creación de la multicuenta, en vista de que nadie se ponía del lado de Lucky, se sospecha que él mismo se defendería con esta cuenta. Muchos tienen la sospecha de que esta es una multicuenta de Lucky para defenderse, como dije, pero si en verdad fuera una cuenta para defender a Lucky, se vería un poco más genuina, como tratando de imitar a una persona real que estuviera de acuerdo con él, y no esto que parece más que nada una cuenta hecha con el propósito de satirizar la defensa de Lucky en Twitter. Sin embargo, cuando la gente pensó que no se podía caer más bajo, descubrieron que su supuesto OC estaba robadísimo del artista Sonic 4392, un artista de DeviantArt que creó a Goofy Bear en 2019, nombre real del oso amarillo usado por Lucky. Y como es típico de este sujeto, en vez de pedirle unas disculpas y aceptar la papiada hecha por Sonic 4392, se puso a discutirle diciendo: la concha de tu madre, deja de hacerte el pelotudo, me robaste el diseño de mi personaje, ¿en qué fecha lo creaste? Y encima Goofy Bear, ¿qué es esa mierda? Se llama Lucky. A lo que Sonic respondería: si tuvieras comprensión lectora y hubieras buscado, aunque sea un poquito, sabrías que hice el dibujo en 2019. El hecho de que hayas robado mi diseño y lo hayas calcado y luego también lo hayas pasado por IA no lo hace tuyo. Sin mencionar también más calcos descarados como esta ilustración de Homero y los recolores basados en Mike Crack. Algunos han llegado a comparar el personaje usurpado por Lucky con Sonichu, y la verdad es que se parecen muchísimo, y no solamente los personajes, sino también las personas detrás de ellos. Y ya para terminar con todo este historial de desastres, tuvo el descaro de pedir donaciones por PayPal, recibiendo únicamente respuestas como ponte a chambear, ¿por qué no agarras la pala? Y cosas parecidas. Hasta dijo que estaba pensando en crear una criptomoneda llamada LuckyCoin,
sí, probablemente a manera de joda, pero aún así se supera una vez más en su nivel de ridiculez. Y bueno, en conclusión, Lucky tiene la reputación arruinadísima, y viendo cómo se sigue comportando actualmente, no creo que su redención se encuentre cerca. A mí, aparte de parecerme asqueroso todo lo que hizo, se me hizo muy gracioso cómo la gente lo empezó a bullear por ser ya no solo pedo, sino que también patético. A diferencia de otras funas que si bien también tienen un lado chistoso como los memes, aquí yo siento esta contracara un poco más presente. Así que nada más, si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias, y si te gustó, no olvides suscribirte, dejar un like y un comentario para que así el algoritmo recomiende el video y el canal. Recuerda que yo soy Rod Ghost y nos estaremos viendo en un próximo video.